Hoy, 3 de marzo, Nicolás Maduro cumple 2 meses detenido en una cárcel de los Estados Unidos por narcotráfico. Desde su caída, algunas cosas han empezado a cambiar en Venezuela. Los venezolanos aún esperan por una transición que les devuelva la democracia, que traiga de regreso a María Corina Machado al país. Estos son los eventos que han ocurrido a partir de la extracción, ese 13 de enero, que nos amaneció de pronto a los venezolanos. El giro retórico. El Pentágono económico, que militariza las relaciones internacionales y castiga a millones de personas inocentes para aplicar doctrinas de cambio de régimen y robarse descaradamente los recursos de las naciones. En 60 días, con una presión sin precedentes y la captura de Nicolás Maduro de fondo, lo que queda del régimen moderó su vocabulario. El país que hace más de 20 años fue calificado por Hugo Chávez como un enemigo, hoy es el nuevo amigo, su principal cliente. Yo espero, y es el sentir de los venezolanos, que como amigos que somos de Estados Unidos y de todos los países del mundo, que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela. Pero es una amistad con términos y condiciones. Tras la llegada de funcionarios de Washington a Caracas, el tablero cambió. Estados Unidos desbloqueó activos para permitir la compra de insumos médicos, eléctricos y de gas. No es diplomacia de micrófono, es una auditoría en tiempo real. Bajo la supervisión directa de Laura Dogu, encargada de negocios, fueron emitidas 2 licencias que permiten a 5 multinacionales petroleras reanudar sus operaciones sin sanciones en Venezuela. Sin embargo, Washington tiene claro el juego. Mientras un régimen usurpe el poder en Miraflores, Venezuela seguirá siendo una amenaza inusual y extraordinaria, un decreto renovado antes de finalizar febrero. En estos 2 meses, la cúpula del régimen ha intentado limpiar su imagen, sacrificando a sus propios ídolos. Por fuera del tablero político del régimen quedaron Alex Saab, llamado testaferro de Nicolás Maduro, y su esposa Camila Fabri. Los que fueron llamados héroes y mártires por Maduro pasaron a ser pasivos en el legado del dictador encarcelado. Y este intento de limpieza también llegó al poder moral. Tarek William Saab renunció a la fiscalía, donde ejerció como brazo judicial opresor, para volver a la Defensoría del Pueblo. Un enroque de impunidad para un aparato represor en proceso de desmantelación. Y en ese proceso fueron cerradas 6 misiones populares y el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, un organismo de inteligencia que para muchos era la Gestapo venezolana. En estas 8 semanas, Estados Unidos ha impuesto un ritmo: estabilización, recuperación económica y transición democrática. En el actual desarrollo de la fase de estabilización, el régimen continúa usando a los presos políticos como moneda de cambio. 621 han sido excarcelados desde el 8 de enero, pero la libertad plena es un espejismo. Unos 400 siguen con medidas restrictivas y más de 500 permanecen tras las rejas. Venezuela cumple 2 meses sin Nicolás Maduro, pero ¿cuántos más le quedan sin libertad? Henry Alviares es uno de esos excarcelados. Es un abogado, activista político venezolano, conocido por su trabajo como coordinador nacional de organización de María Corina Machado y de Vente Venezuela. Recordemos, fue detenido el 20 de marzo del 2024. Era otro que acompañara a la sociedad venezolana para que logremos la libertad de Venezuela. Desde aquí... Fue detenido por organismos de seguridad del régimen de Venezuela. Fue acusado de cargos que su propio entorno y organizaciones de derechos humanos han calificado de arbitrarios. Pasó casi 2 años en el Helicoide, una prisión señalada por violaciones de derechos humanos como centro de tortura. Este domingo pasado, el 8 de febrero del 2026, Henry Alviares fue excarcelado. Quiero darle la bienvenida a Henry Alviares, es nuestro invitado, es preso político. Henry, qué gusto de verle en libertad. Celebro y celebramos verle así, de verdad. Bueno, y Dania, pues por supuesto,
Muy feliz, reencontrándonos con nuestros seres queridos, con la libertad que nunca debimos haber perdido. Feliz porque después de unos días de engranaje personal, de alguna manera de ajustar muchas cosas, porque después de estos procesos uno parte prácticamente de cero, después de lo vivido, pues poder hoy comunicarme por primera vez con los medios de comunicación, poder expresar la convicción de lucha que se sostiene y que crece, y poder pues conversar contigo y con la gente de tu canal, porque debo decirlo, quiero hacerte, antes que todo, lo pensaba desde que estaba detenido, hacerles un reconocimiento a ti, Dania, por ese esfuerzo, por ese compromiso, por esa contribución, no solo a la lucha que ha liderado María Corina y el pueblo venezolano, sino a cada uno de nosotros que a través de ustedes podíamos ver una luz y una esperanza, ¿no? Y como yo lo decía siempre, ahí uno pues está entre el sueño de la libertad, pero también la posibilidad de correr. Nos puso en este proceso traumático, complejo, pero hasta necesario, es porque teníamos una función que cumplir. Una función que cumplir. Siempre admiro ese coraje con el que sale. ¿Qué pasó al salir, Henry? Salir y ver el reconocimiento y el respeto de la gente en estas horas que me ha tocado vivir, sobre todo en mi tierra, en el estado Lara y también en Caracas, en ir a una iglesia y que la gente se le acerque a uno y lo aplaude y le diga, mire, ustedes son la esperanza. Gente que me decía cosas como esta, y Dania, mire, yo les tengo que agradecer, yo no lo conocía y tuvimos círculos de oración en mi casa por ustedes. Y usted me salvó la vida, y ustedes, María Corina, nos salvó la vida, y todos los venezolanos que están luchando nos salvaron la vida, porque mis hijas no se han ido del país, y si mis hijas se iban, al final de cuentas, yo iba a morir. O sea, esas expresiones que fueron sustentadas por una fuerza superior y donde ustedes han sido soporte, Idania, ustedes, todo tu canal, todas las personas, Claudia, cada persona, cada noticia, lo que nos daba era fuerza, más que los alimentos, más que la especulación si salíamos o no, era la posibilidad de que poder hacer lo que vamos a seguir haciendo, que es llevar esta lucha hasta el final, que al final no se convirtió en un marketing, en un eslogan, se convirtió en un sentido de vida. Y bueno, te lo agradezco eternamente y esperaba este momento para querer abrazarte a través de la pantalla y que ese abrazo lo reciba todo tu equipo, sentido por todos los venezolanos que lo abrazan a uno y que le reconocen a uno y que les insisto, no es la lucha de un partido, no es la lucha de un liderazgo, es la lucha de un país y lo estamos logrando y vamos a ser libres en muy poco tiempo. Henry, ha sido en nuestro honor, siempre lo voy a decir, acompañarlos en este tiempo. Y ha sido de verdad una causa, no solo mía, como bien lo has dicho, o como bien lo ha dicho Henry Alviares, ha sido una causa de este canal que siempre tiene una ventana para la democracia. Los agradecidos somos nosotros. Henry, a 2 meses de la extracción de Maduro, ¿hay un deseo real de reconciliación, de amnistiar a través de una ley a quienes ellos mismos encerraron? Sí, tú lo has dicho. Yo he escuchado a los altos voceros del madurismo hablando de reconciliación, hablando de convivencia democrática, hablando de paz, pero entonces, que por cierto es el precepto y la inspiración de esa ley de amnistía que al final de cuentas se hizo bajo el criterio de ellos y que nos parece excluyente, pero cuando escucho eso también digo, bueno, ¿por qué si tienen las ganas de reconciliar un país? ¿Por qué nosotros no efectivamente empezamos por soltar los 500 o los 600 de los que ellos llaman presos políticos? Y sobre este término de presos políticos, Idane, yo quiero hacerte una acotación en una reflexión que en los patios del helicoide,
estábamos discutiendo sobre la ley de amnistía con el amigo Perkin Rocha. Tú conoces bien a Perkin, abogado, amigo, que hoy sigue siendo víctima del sistema cuando tiene un grillete en su casa electrónico y no se lo han quitado, que ya debería tener plena libertad como la deberíamos tener nosotros también. Y en el caso, Perkin me dijo sobre la ley de amnistía, chico, lo que pasa es que el tema de los presos políticos va a quedar a la discrecionalidad de ellos. Al final, los presos políticos somos todos los que han sido imputados por este sistema judicial y al final somos todos los venezolanos. Y cuando él me dice eso, yo me voy reflexionando al respecto y efectivamente, aquí todos son presos políticos porque te pones a ver un sistema judicial que se encuentra subordinado, que se encuentra subsumido ante los intereses del poder de turno, obviamente no tiene el equilibrio ni la capacidad para poder entender que efectivamente los juicios van a ser imparciales, ecuánimes y que pueden pretender que uno ejerza una defensa adecuada. Y por eso en mi rueda de prensa hoy se trataba de eso, de que la justicia no sea parte del discurso etéreo que los utilizamos todos los políticos para adornar y para llegar al sentimiento de la gente, sino que la justicia tiene que ser algo palpable, algo sentido, algo sensible. Claro, pero ¿cómo lograrlo, Henry? Hice 4 propuestas, pues si tú me lo permites, no sé el tiempo que tenemos, son muy concretas, que además son temas básicos y elementales del estudio del derecho y de la justicia. La primera propuesta que hice, y de alguna manera en comparación hacía una estadística empírica, fue, señores, nadie puede ser más nunca en Venezuela detenido sin una orden judicial. Y eso sería lo lógico, eso está en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Pero en Venezuela la mayoría de presos políticos, por lo menos estadísticamente, empíricamente, en el helicoide, los que estuvimos detenidos y los que hoy están detenidos, el 80% no contó con una orden judicial. Los detuvieron, los secuestraron y después le armaron el expediente. La segunda propuesta que hice, que sería elemental y básico, ya ha sido una denuncia que, por cierto, tú la has hecho permanentemente, que toda la persona que sea detenida pueda defenderse con abogados de su confianza. Escucha esta estadística, el 90% de las personas que hoy se encuentran en el helicoide, el 90% son defensores públicos. O sea, se aplica la excepcionalidad. Y yo ponía mi caso, ¿cómo es posible que yo nunca tuve un defensor privado? O sea, la excepción de la defensoría pública es cuando tú no conozcas abogados de confianza o abogados que no puedas pagar. Ah, no, aquí la regla es la excepción. Defensores públicos, pero eso tiene una razón de ser y ya te la voy a decir, que es la tercera propuesta que le estaba haciendo yo, dirigida fundamentalmente a quienes, a los que hoy circunstancialmente administran la injusticia del país, no la justicia, la injusticia del país, como el que ocupa el cargo de fiscal recientemente nombrado, como los miembros de los órganos jurisdiccionales, llámese TCJ, tribunales de segunda instancia o de primera instancia, como aquellos que la subcomisión esta que nombraron de la Asamblea Nacional para hacerle el seguimiento a la ley de amnistía. A ellos va dirigido estas palabras. ¿Y cuál sería esta propuesta, Henry? El tercer caso que tienen que aplicar es que todas las personas que sean procesadas tengan acceso a sus expedientes para poder defenderse, incluso aquellos que están ausentes del país, que son perseguidos. Eso no ocurre. 60% de estadísticas, lo estoy hablando con nombre y apellido, o sea, 60% de los que están hoy en el helicoide no tienen acceso a sus expedientes. Entonces, oye, aquí lo que estamos hablando es que cómo nosotros de manera inmediata, los que están administrando y los que están administrando justicia supuestamente, pueden hacer de inmediato soluciones y rectificar para que esto no siga ocurriendo. Y la cuarta propuesta, muy sencillo, cosas que parecieran irónicos y Dania, pero hay personas que aquella persona que sea condenada y que cumpla su pena salga inmediatamente. En el helicoide hay más de 4 o 5 personas que fueron condenadas a 12, a 8 años, 10 años, y en vez de tener 8 tienen 10, y el que tiene 12 tienen 13 o 14 años. Oiga, por favor, ¿qué sistema de justicia puede soportar eso? Estoy hablando de cosas palpables. Claro. Entonces, hoy, que ellos están planteando en ese proceso de supuesta reconciliación nacional, cerrar el helicoide por el estigma que tiene, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a cometer atropello? ¿Van a sacar los 150 que quedan, los 200 que quedan? Para mandarlo a otro centro de reclusión y con eso solventaron el problema. Por supuesto que no lo solventan. Ahora, ¿qué sugieres, por ejemplo, en base a la experiencia de haber estado allí en el helicoide tanto tiempo y conociendo de estos casos? Si se hace una revisión caso por caso, lo que se encuentra en el helicoide, que es una micromuestra de lo que pasa en el resto de los penales del país,
que si hacen esa revisión, señores, ténganlo por seguro que el 70-80% va a salir en libertad y puede, yo no estoy ni siquiera hablando del fondo si son culpables o inocentes, estoy hablando de que el 80% de los procedimientos se encuentran absolutamente viciados, Idania. Y le estamos diciendo a ellos que puedan incorporar y que puedan llamar y que puedan convocar no solo a un miembro de la Fiscalía, a gente de los órganos jurisdiccionales, a la gente de la Asamblea Nacional, sino que involucren a la academia, involucren a las universidades. Por cierto, los colegios de abogados. Oye, qué decepción. Yo que fui presidente del colegio de abogados, en su mayoría han estado silentes ante todos estos atropellos y no dicen nada. Absolutamente mermado por el miedo, por represión, pero al final prácticamente su responsabilidad que tiene como auxiliares de justicia se le ha desvanecido. Ahora, lo que ocurre en el Helicoide ocurre en todas las cárceles del país, ¿no? Hay que recordar también que detrás de cada injusticia o de cada acto de estos hay seres humanos. ¿Cómo pueden hablar de reconciliación, de nuevamente de convivencia democrática y de entendimiento si no dan muestras ciertas de que quieren avanzar en crear bases para que la institucionalidad venezolana, que es lo que se aspira, pueda empezar a engranar? Que yo estoy convencido que con esta gente no se va a lograr la institucionalidad, no solo del Poder Judicial, sino de los otros sistemas que abarcan la sociedad venezolana. Pero damos los primeros pasos. Si queremos entendernos, vamos a dar los primeros pasos y que el Helicoide sea al final el ejemplo de que quieren hacer las cosas bien y que quieren rectificar. ¿Tiene Henry Alveares libertad plena? Bueno, no, pero decidí dar un paso hacia adelante. Tengo 30 días de presentación, tengo provisión de salida del país, no me prohibieron según acta de que pudiese emitir opiniones y eso es lo que estoy haciendo ahora. El riesgo lo asumo, ya lo había asumido antes, lo vuelvo a asumir. Y desde mañana empiezo a recorrer otra vez Venezuela para avivar las bases de nuestra organización ciudadana a través de los colegios ciudadanos y de los comanditos para prepararnos para lo que va a ser el mayor proceso de organización al momento que efectivamente se logre un proceso electoral, que es lo que se está anunciando y es lo que pareciera que va a ocurrir en el país. Henry, muchísimas gracias como siempre. Gracias de verdad por acompañarnos, gracias por estar aquí. Repito de nuevo, celebro muchísimo su libertad. Y Dania, mi cariño y el abrazo está pendiente y la gratitud eterna, eterna y eterna con tu canal, con NTN 24. De verdad, muchas gracias. No, gracias de nuevo a Henry Alveares.